Hermosilla, Sales Regional Manager para lo que es el segmento de Enterprise dentro de F5 en Latinoamérica. Tengo la suerte y el agrado de estar trabajando desde hace más de 7 años en la compañía, habiendo pasado por distintas posiciones dentro de la misma, con lo cual me permite tener una capilaridad a nivel de la comprensión del estado situacional, tanto a nivel cliente, a nivel partner, como otros. Y hay una de las grandes preguntas, es partners. ¿Qué es la definición de partner para cada una de las organizaciones? Y partners no deja de ser eso, que es un asociado, pero a la misma vez es parte integral del ecosistema propio de la organización. Con Gama Ingeniero creo que es la definición de la sinergia. Y cuando hablamos entre partners y sinergia es un desafío importante. Gama tiene particularmente un alcance sumamente grande y en profundidad en los clientes desde una visión más holística, y es lo que a nosotros particularmente nos está llevando a que se convierta en uno de nuestros partners más estratégicos en la región. Así lo vienen demostrando en los años, así lo vienen demostrando no solamente con nosotros, con otros fabricantes, lo cual hace que esto no sea algo que lo identificamos nosotros solamente, sino que el mercado de por sí. Gama tiene esa visión a nivel del negocio, pero desde un factor humano que también permite esa integración constante entre lo que es lo frío del negocio y la parte de la integración de que esa solución afecta no solamente a una organización, sino a un grupo de personas que están inmiscuidas en la misma. Y eso es directamente relacional a la visión que tiene F5 hoy dentro de Latinoamérica. Si ustedes se acercan más a lo que son nuestras redes, las redes de Gama, van a poder encontrar ese punto nuclear en donde, por ejemplo, dentro de F5 existe un concepto que es F5 en la comunidad y la comunidad en F5. Así es como hacemos muchas acciones, tanto integrando a nuestros partners dentro de ese ecosistema tecnológicamente y humanamente. Y ahí creo que es en donde con Gama nos encontramos a nivel de negocio y a nivel organizacional sumamente identificados. Latinoamérica, como siempre, tenemos un, creo yo, error conceptual, que somos más lentos, ¿sí?, en la asimilación de las tecnologías y particularmente en materia de ciberseguridad. La realidad es que la ciberseguridad ya es un vox populi, ¿sí?, es algo de lo que se comenta, es algo de lo que se hace eco en múltiples medios, desde redes sociales hasta periódicos y demás. Pero Latinoamérica no es así. Latinoamérica tiene una adopción de tecnologías a veces mucho más evolucionadas de lo que uno cree. En materia de ciberseguridad se fue adaptando a la necesidad propia que tenía el mercado y el negocio, lo cual permitió que seamos altamente creativos. Y acá me tomo unos minutos más para profundizar en este aspecto. Cuando hablamos de ciberseguridad, muchos piensan en automáticamente que no nos roben algo, ¿sí?, que no nos vayan a sacar algo. Y en realidad la ciberseguridad es comunitaria. La ciberseguridad implica, mientras más organizaciones se vuelvan seguras, los atacantes que tenemos que desmitificar, que es un hacker. No es ese el concepto de atacante. Atacantes son organizaciones que tienen un costo, que tienen KPIs, que tienen distintos tipos de métricas, que hacen que busquen cuáles son los objetivos más débiles. La ciberseguridad hoy no es simplemente tener un firewall, no es simplemente tener una solución de seguridad de aplicaciones o de APIs, sino es un concepto dentro de las organizaciones que se va adaptando. Y Latinoamérica, por nuestra propia idiosincrasia, lo que fuimos haciendo es tomando grandes conceptos de otras latitudes e ir bajándolo a tierra, a lo que es nuestro concepto natural propio por la densidad demográfica que tenemos. Muchos países tienen densidad demográfica muy baja, lo cual hace que una estrategia de ciberseguridad, como se popula en otros lugares, no sea exactamente igual, pero acá lo adaptamos. Eso nos permite ser mucho más rápidos en la asimilación de esto. Para poder hablar de inteligencia artificial, primero hay que llevar esto a un marco de realidad. Cuando uno dice inteligencia artificial, de una forma u otra, depende del rango etario, se nos viene a la cabeza la película Inteligencia Artificial
Skynet, Terminator o cualquiera de estos robots autónomos y demás. Estamos muy lejos de que eso sea inteligencia artificial. Inteligencia artificial es no otra cosa que la capacidad de tomar un algoritmo, aprenderlo y poder replicarlo de forma automatizada respecto al mismo requerimiento o similar. ¿Qué va a implicar esto? Yo necesito tener una máquina que aprenda un algoritmo y que sepa interpretar cuando otra persona me vuelve a solicitar algo que lo resuelvo con el mismo algoritmo. Hay múltiples formas de mostrarlo de manera muy gráfica. Lamentablemente no lo tengo acá. Pero en sí es un manejo de algoritmos. ¿Qué nos permite esto? ¿Y en dónde está hoy la inteligencia artificial haciendo mucha mella en el negocio y en lo que es seguridad? La inteligencia artificial nos va a permitir automatizar procesos dentro de una organización. ¿Sí? Y esa inteligencia artificial que nos permite generar esa automatización de procesos, porque yo puedo hacer algo repetible de forma automatizada, de forma muy rápida, ¿sí? muy rápida, extremadamente rápida, porque la capacidad de procesamiento que existe hoy es gigante. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito mi capacidad de procesamiento, sino que tengo las nubes y tengo otras estrategias. Entonces, yo voy a poder automatizar ese proceso. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial de ese machine learning? De esa misma forma que nosotros podemos para un banco automatizar un proceso, para una empresa farmacéutica automatizar un proceso, los atacantes pueden automatizar también sus procesos. Y esto es, mientras que antes yo necesitaba tener una base de datos con credenciales, ir a un asset o a un portal, probar cada uno de esas credenciales, cuál era válida y cuál no era válida, yo hoy lo puedo hacer de forma completamente automatizada, emulando completamente un ser humano, ¿sí? Que permita que muchas de las herramientas tradicionales, incluido un WAF, que tenga esa organización, o sea, un firewall de aplicación, no me detecte como un atacante. Entonces, la inteligencia artificial, como todo, en su justa medida es muy bueno, pero también puede ser muy mal utilizado. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que constantemente estar innovando en cómo contrarrestar esa agilidad que existe dentro de lo que es el mundo del fraude y particularmente de la vulnerabilidad, que hoy está siendo utilizado esa inteligencia artificial para contrarrestar todos los procesos automatizados que tenemos nosotros dentro de lo que es segurizar toda nuestra organización y demás. Cuando lo pensamos de esa forma, el punto más claro para llevarlo es el desarrollo y hacia dónde han ido el mundo de los bots. Los bots, en particular, no dejan de ser pequeños programas que que generan un comportamiento automatizado y que nos resolvieron un problema. Los primeros bots que se generaron son los indexadores que hacen que Google sea Google el día de hoy, ¿sí? Que permitan buscar distinta información de forma automatizada, tomarla e ir generando ciertas cosas que antes la debía hacer un humano, por ejemplo, buscando información en distintos lugares de la web. Entonces esos bots que hacían indexación fueron lo primero que sucedió. ¿Cuál es el problema? Hoy nosotros tenemos, para poner un ejemplo, un banco de cualquier sea la envergadura, el home banking ya es un estándar. Antes de la pandemia el home banking, la adopción era distinta, no era tanto. Post pandemia la adopción es prácticamente un 95% de cada una de las organizaciones bancarias que hay en Latinoamérica. Ese mundo bancario, tanto para el usuario tradicional como para el usuario empresarial, tiene sus credenciales. Ahora, yo tengo mis credenciales, que es mi nombre de usuario y mi contraseña, y los bots mutaron. Ya no solamente hacen un proceso automatizado, ¿sí? No hacen un copy-paste de algo, sino que también emulan el comportamiento humano. Yo ya tengo forma de detectar el comportamiento, por ejemplo, el movimiento de un mouse, generar, por ejemplo, una emulación de que estoy desde un dispositivo móvil, puedo generar una velocidad de tipeo, ¿sí? Y otros factores que son las que están haciendo hoy que esos bots se vuelvan cada vez más difíciles de identificar. ¿Qué hicimos a nivel de inteligencia artificial? Lo que se hizo a nivel de inteligencia artificial en F5, se tomó toda esa información a través de lo que se llama metadata,
cada vez que un bot trata de comunicarse con una organización, se hace un análisis de forma automatizada de cientos de miles de parámetros de esa metadata. Vamos a poner el punto más simple. Cualquier ser humano, cuando hace el movimiento de un mouse, por más preciso que intente ser, nunca pasa exactamente por los mismos píxeles, ¿sí? Ni nunca hace el mismo movimiento, ni nunca el movimiento es en la misma velocidad. Todos esos datos se evalúan y se identifica que ese bot es un bot, ¿sí? Con lo cual, por más que tenga mis propias credenciales válidas, yo puedo bloquear y puedo eliminar ese bot o decirle no te voy a dejar pasar. Pero acá empiezan a usar los defraudadores la inteligencia artificial. ¿Sí? Ese defraudador identifica que yo lo identifique como un bot, que lo rechace, y por ende lo que hace es lo que se denomina un retooling. Reestructura ese bot y hace que tenga un comportamiento distinto. Entonces mi inteligencia artificial tiene que volver a aprender y tiene que volver a no dejar pasar esa comunicación o esa validación de usuario y contraseña. Esto es lo que va a generar lo que dije anteriormente, la disuasión. Cada vez que una de las organizaciones, una se está defendiendo y la otra está atacando, está consumiendo dinero. Ahora, ¿quién es el que consume más dinero? Generalmente el que se defiende si no se defiende correctamente. Y acá voy a poner un ejemplo muy claro de la inteligencia artificial y afecciona a lo que es el negocio per se. Yo mi home banking hoy lo tengo dentro de una nube, ¿sí? Ya no lo tengo en mi premisa, ya no lo tengo sobre mi capacidad física real, sino lo tengo sobre una nube. Esa nube no es propiedad mía, es un servicio que estoy contratando. Esos bots se van a conectar cientos de miles de veces a mi portal. Cada vez que se conectan, este cliente X genera un consumo en sus nubes. Con lo cual, así no haya una vulnerabilidad, así no roben información, sí lo que existe es genera un costo para esa organización. ¿Por qué? Porque hay que pagarla en la nube. Esto puede parecer mínimo, pero en la cantidad se genera. El segundo punto que está generando la inteligencia artificial es, al poder emular que ese bot es un Emanuel, yo puedo generar fricción con Emanuel. Con lo cual, lo que voy a generar es que Emanuel a lo mejor no elija esta empresa X, sino elija la empresa Y, que es la que está siendo menos vulnerada. Entonces, lo que tenemos que buscar es un concepto desde inteligencia artificial que sirve tanto para defenderse, como mencionaba recién, desde F5 tenemos desde hace años inteligencia artificial implementada dentro de lo que es nuestras soluciones, pero también los atacantes la están utilizando. Nunca sabemos cuándo nos están atacando. Y no sabemos si ya fuimos atacados. Y no sabemos si ya fuimos vulnerados. Porque esto es, si alguien entra a robar en algún lugar y para eso rompe una puerta, uno sabe que le rompieron la puerta. El problema es si alguien entró a robar, pero en realidad nunca rompió la puerta, lo hizo en el horario en el que la puerta tiene que estar abierta, pasó con todos los controles de seguridad, se llevó lo que quería robar y se fue por la misma puerta. ¿Cuándo nos enteramos que nos robaron? Cuando eso que robaron lo vamos a buscar. ¿Sí? ¿Eso qué genera? Tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desconocido. Tecnologías hay cientos, miles, y a diferencia de lo que pasaba antaño, las tecnologías cambiaron. Ya no existe una tecnología que haga todo, sino son múltiples tecnologías. En ciberseguridad es mucho más. El problema es, ¿quién hace la interpretación de esas tecnologías? O sea, ¿quién hace? Y llevémoslo esto a un aspecto quizás más mundano, ¿sí? Como es, o no tan mundano, como es una orquesta, ¿sí? Uno puede tomar un trombón y tocar el trombón y va a tener el sonido trombón. Otro va a tocar la trompeta, otro va a tocar un piano, otro va a tocar una flauta. Cada quien tiene su particularidad, su metodología de tocar y su función dentro de lo que es una orquesta. En este caso, y acá en particular quiero hacer mucho hincapié en la función principal que tiene un gama de ingenieros dentro de esta realidad. Muchas veces, cuando nosotros estamos dentro de la propia organización,
nos cegamos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que vea todos esos instrumentos y que orqueste desde el exterior. El famoso director de orquesta. Es más, dentro de la organización existe un director de orquesta. Pero toda gran orquesta en el mundo, filarmónicas, sinfónicas y demás, aparte del director de orquesta, tienen otro director al lado, que es el que nunca se ve, que es el que está en el ensayo, para cuando la orquesta sale al público. Este segundo director de orquesta lo que está haciendo es no solamente viendo la interpretación que hace esa orquesta, sino también pudiendo darle devoluciones críticas, muchas veces, al director propio de orquesta. Y esto es muy difícil, porque es difícil dejar la soberbia y el ego de lado, decir, yo soy el director de orquesta, yo dirijo. En este sentido, uno de los desafíos más grandes a nivel de implementación de las tecnologías hoy y de la asimilación de las tecnologías es cómo hacemos que los múltiples instrumentos que tenemos estén correctamente orquestados. Y esto justamente va de la mano con lo que hablábamos recién a nivel de soluciones. Como dijimos, son distintas capas de distintos fabricantes que alguien las tiene que poder orquestar. La propia organización tiene el métier y tiene la necesidad de hacerlo urgente. ¿Por qué? Porque es su organización. Ahí es en donde particularmente ingresa una figura como la de Gama Ingenieros para poder integrar su plataforma de servicios, de análisis de vulnerabilidades y otros para poder alimentar a este director de orquesta no solamente con cómo implementar y hacer más viable con las mismas herramientas muchas veces y los mismos instrumentos cambiar los tonos, ¿sí? Y poder darle y permitir a veces que simplemente sea que el trombón tiene que entrar algunos segundos antes que la trompeta para darle otra presencia dentro de esa orquesta. Va a ser que vamos a hablar sobre las distintas posturas de seguridad que quieren tomar, cuál es su apetito al riesgo. Cada vez que nosotros exponemos algo, estamos generando riesgo. Con lo cual, ¿cuál es el apetito al riesgo que tenés? Mientras más apetito haya, seguramente va a haber menos fricción interna y externa. Pero tenemos mucho más riesgo que seamos vulnerados. Entonces, ¿cómo lo buscamos? ¿Qué proponemos nosotros? Dejemos esto en un marco de, ok, ¿cuál es el momento en el que existe hoy en la organización? Ponemos esto en marcha, como dije, no es disruptivo. En un periodo dado, establecemos cuáles serían los criterios de éxitos particulares. Esos criterios de éxito es, quiero ver qué me pasa en mi organización, por ejemplo, es totalmente válido. Y dentro de ese periodo que se estableció, se entrega después un informe. ¿Sí? Ese informe es sobre la tecnología, particularmente F5, la interpretación la hace Gama conjuntamente con F5, y eso lo que les va a dar es, ok, ¿cuál es el momento en el que estoy? Y si se han dado cuenta, me gusta hablar mucho con analogías. Esto es como decir, bueno, quiero empezar a correr maratones. ¿Sí? Ok, ¿alguna vez corriste? Nunca en mi vida. Listo. Vamos a hacer un análisis, ¿cuál es tu capacidad de oxígeno? Corre 100 metros. ¿Sí? Si podés seguir respirando y hablando, implica que podés seguir corriendo. ¿Sí? Vamos, para hacerlo bien simple. Sería ilógico proponer que vayan a correr del día que nunca corrió la maratón de Nueva York, ¿sí? Que son 42 kilómetros. Sino lo que tenemos que buscar es cómo vamos a ir dándoles escalabilidad basado en la organización, la criticidad y el resultado real que está teniendo actualmente. A nivel de implementación y de lo que es cómo armamos nuestro plan, que cada organización es individual, la propuesta que nosotros tenemos es hacerlo desde cero. Cualquier organización que tenga cualquier exposición a la red, particularmente, es alguien que tiene que prestarle atención a la ciberseguridad. Y en esto, y con el equipo de trabajo de F5 y F5, somos muy cuidadosos. ¿En qué sentido? La ciberseguridad es un concepto y la ciberseguridad es una metodología a implementar dentro de una organización. No todos los días existe un ataque, no todos los días existe un problema, sí todos los días existe riesgo. Entonces, nosotros ¿qué proponemos siempre? Es, prueben para ver en dónde están. Cualquier organización que hoy tenga particularmente una necesidad de exponer una aplicación o una API, los invitamos a que nos busquen
a Gamma y a F5 para hacer una prueba real productiva en su organización. La prueba no es disruptiva, ¿sí? ¿Qué implica esto? No vamos a generar estrés en la organización. La primera prueba es una prueba que debe durar un periodo de 15, 20 a 30 días, ¿sí? En un ámbito productivo. Tiene que estar funcionando. ¿Por qué? Para que ustedes puedan tomar como clientes, como usuarios, realidad de qué es lo que está viviendo su organización. Cuando nosotros hablamos a quién y cuándo es, insisto, expongo mi primera aplicación o contrato mi primer servicio SaaS. ¿Sí? Sí. O tengo ya aplicaciones expuestas, o tengo un gran environment, o un gran ambiente de aplicaciones y APIs expuestas. Cualquiera sea el caso, el momento es hoy. Digamos, el proceso de maduración de un cliente basado en seguridad. Vamos, y acá estamos, insisto, tomamos la muestra de un cliente que está iniciando, ¿sí? Tomamos un cliente que está iniciando, naturalmente vamos a poner con 5 aplicaciones web. Esas 5 aplicaciones son el portal, que generan un portal nuevo, que dentro de ese portal tiene cierto grado de transaccionabilidad. O sea, tengo un carrito de compras o tengo algo que me afecta al negocio. Y no quiero quedarme con el carrito de compras para tener lo básico. Tengo una de mis aplicaciones, es un formulario que para mí es sumamente crítico, como sería, por ejemplo, en el mundo de salud o farmacéutico, una receta digital. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta organización que va a generarse desde ahí. Desde el minuto 0 hasta que esa organización pasa a ser autónoma, tiene que ver con autónoma en el sentido de la administración de su ciberseguridad, tiene que ver mucho de cuál sea la estrategia real que se siga. Poner una fecha estimada es arbitrario. Podría decir 1 año para tomar cierta seguridad o decir 3 años para ser completamente seguro. Esto es cómo vamos a hacer la ciberseguridad. Y acá pongo un ejemplo muy claro de un caso testigo. Una organización que es una fintech, ¿sí? Muy chiquita, es muy pequeña, pues tiene su core de negocio es muy específico. Es una organización que tiene aproximadamente en seguridad 5 personas en total, y 5 personas es muchísimo. Dentro de esas 5 personas tenés la gente que, digamos, CISO, tenés gente que hace DevSecOps, tenés gente que hace seguridad tradicional, tenés gente que hace seguridad particularmente de lo que es perimetral, y tenés una persona que es la que arquitecta todo esto, ¿sí? El arquitecto de seguridad. Son las 5 personas que maneja esta organización. Es gigante. A nivel de seguridad, un equipo de 5 personas es grande. Esa organización necesitaba, se generó, de hecho, inició este año, en 2023, esa organización necesitaba tener su seguridad activa y funcional en el menor tiempo posible y quedar completamente agnóstico a cualquiera, ¿sí? En el menor tiempo posible. Eso es lo que se desarrolló, fue un periodo de 6 meses. Pero en esos 6 meses fue los pasos a seguir, lo más importante. Lo primero fue hacer esto, que era, ok, ponemos una capa de seguridad que nos permita tener una visibilidad de dónde estás. Segundo punto es una definición. El usuario interno de seguridad, ¿sí? Las personas internas de seguridad van a definir que van a ser arquitectos y quienes piensen o quienes ejecuten. Esa fue la primera consulta. O sea, los que van a definir hacia dónde quieren ir con seguridad, ¿son ustedes o van a ser ejecutores solamente? La definición es no, yo voy a plantear la necesidad que tengo a nivel de seguridad, pero no tengo fuerza motriz y fuerza en mano de obra para poder implementar todo lo que necesito. Ok, ahí el partner es quien le dio la viabilidad al tiempo. ¿Por qué? Porque es quien contaba con los recursos específicos, que es algo que particularmente con Gamma podemos hacer hoy en día. Si la organización no tiene la madurez propia, la temporización para dejarlos autónomos, en cierta forma, porque se puede tercerizar tranquilamente funcionalidades para no generar estrés en los equipos internos, puede ser de 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo cuál es el grado de profundidad a nivel de seguridad. Para hacer una capa inicial
con las soluciones de F5 y Gamma podría llegar a quedar funcional en seguridad de aplicación, seguridad antibot y seguridad de APIs en 15 o 20 días. En un periodo de un año, y sucedió particularmente el día de ayer, en un periodo de un año la evolución de la necesidad propia a nivel de tecnología de seguridad en un cliente mutó de un no absoluto a necesito esto. ¿Sí? ¿Qué implica? Hace un año atrás se planteó una solución de seguridad en donde en ese momento era exceso a la necesidad propia. Un año después, esa necesidad es inmediata. La propuesta que tenemos nosotros es: tratemos de no generar esa necesidad inmediata ya. Cualquier organización de seguridad dentro de una empresa, uno de sus desafíos más grandes es la concientización. ¿Sí? Y cuando hablamos de concientización podemos tener miles de herramientas, ¿sí?, para brindar seguridad, pero vuelve a ser como el ejemplo de la puerta de una casa. Yo puedo tener múltiples cerraduras de todas las tecnologías habidas por haber, pero si dejé la puerta abierta, no puedo decir que la tecnología de la cerradura fue la que no funcionó. En esto pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos como objetivo generar concientización dentro de los clientes basado en nuestra tecnología, ¿sí?, y cómo nosotros vemos y analizamos. Quiere decir que tenemos como organización F5 la verdad de todo, no. Tenemos nuestras soluciones que se pueden adaptar mejor o peor a la necesidad de cada uno de ustedes. Pero sí lo que necesitamos es, entre el momento que ustedes hicieron esa adquisición de F5 en adelante, cómo vamos a proyectar en conjunto para armar ese roadmap futuro basado en las necesidades y que nunca se genere esa necesidad de inmediatez ya. Porque si no, quiere decir que cuando esa necesidad es inmediata, es que ya pasó algo. Ya hay algo que no lo vamos a poder desarrollar en un tiempo de una forma correcta, sino que lo que vamos a tener que hacer es resolver algo de forma inmediata. Y eso nos va a quitar capacidad de hacer las cosas bien a veces. Entonces, a los que ya son usuarios de F5, les digo, ya conocen parte de la tecnología. F5 sigue evolucionando. F5 en los últimos años tuvo un cambio radical y hacia donde estamos yendo como organización es totalmente distinto a lo que teníamos antes. Como mensaje es, nuestra función hoy es que cualquier aplicación, en donde sea, cual sea y cómo sea, de forma ágil y rápida, esté disponible. Eso lo tenemos que llevar a entender en cada uno de sus casos. Para eso los vuelvo a invitar, se comuniquen con los gerentes de cuenta de Gamma o con el equipo de F5 para que podamos estar yendo a la particularidad de cada una de sus organizaciones. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Espero no haber aburrido demasiado. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de F5-Latam, así como las redes sociales de Instagram, LinkedIn y Facebook de Gamma Ingenieros, que ahí van a encontrar esta y mucha más información, tanto de F5, Gamma, como de otras soluciones seguramente sumamente importantes en el mercado.